tal amigos? Soy Berenice de la Cruz, bienvenidos a su programa La Sufragista, esperando nos puedan acompañar a lo largo de esta media hora y sin antes presentar a mi compañero Pedro Mena. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Bere, gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares y sí, vamos a tocar un tema muy interesante. Ya las restricciones por el COVID se han estado levantando en diversos puntos del país y del mundo, pero ¿qué deja a su paso esta terrible pandemia? Los estragos psicológicos. Así es que no se despeguen de ahí, ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso y ya se encuentra en el estudio nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan José Pizano, él es psicólogo, especialista en terapia sistemática, así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Hola Bere, hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí acompañándolos para tener una charla acerca de esto que mencionabas tan importante, que es la salud mental y los estragos o las consecuencias que puede tener durante esta pandemia. Yo creo que todos en cada rincón del planeta enfrentamos un año bastante complicado en el 2020 a propósito de esta pandemia. Ya con las vacunas en el mercado, poco a poco hemos ido retomando nuestra normalidad, pero esto no significa que los estragos del COVID-19 ya se resolvieron por completo. Queda uno de los más importantes y es el psicológico. ¿En qué momento nos encontramos como colectividad, como sociedad, tras el COVID? Exactamente, bueno, la pandemia, como tú bien lo dices, parece que vamos haciendo o cerrando este ciclo donde parece que vamos a empezar a retomar actividades, vamos regresando como sociedad, pero en la parte de la salud mental es justamente el momento donde vamos a ver cómo inicia todo este nuevo proceso de secuelas. Durante toda la pandemia fuimos viendo las cosas que fueron sucediendo. Mucho se habló de salud mental durante este tiempo de confinamiento, mucho se fue diciendo, pero estamos entrando justamente a una etapa que yo considero que puede ser la etapa más crítica de la salud mental. Y en especial a las familias, por ejemplo, que perdieron un ser querido, o sea, ¿cómo pueden ellos enfrentarse a esta situación y cómo pueden superar o sobrellevar ese duelo, ¿no? Sí, vamos a ir viendo que como durante todo este tiempo ha habido muchos diferentes factores, como bien lo dices, personas que han tenido pérdidas, pero no solamente las personas que han tenido pérdidas, por ejemplo, lo que ha pasado con los niños, con la escuela, los mismos maestros, las personas que han tenido que exponerse para poder salir a trabajar. Todo eso tiene un impacto directamente en la salud mental de las personas. Entonces, no solamente es una persona, sino que es toda la sociedad realmente la que se ha habido afectada. Claro, ¿de qué manera nos afectó psicológicamente esta pandemia? ¿De qué manera? Pues principalmente hablamos de que la salud mental nos tiene que ser un bienestar, ¿verdad? Bienestar físico, bienestar emocional. Cuando hablamos de cómo nos afectó es cuando esa salud, ese bienestar, ves un desequilibrio y entonces comenzamos a ver síntomas, características que ya no son lo normal a como se venía. Te vienen muchos miedos, ¿no? ¿Y qué tipo de enfermedades o problemas dejó a su paso? Llamamos o podemos mencionar depresión, alguna otra, ansiedad. Imaginemos las personas que ya tenían algunas características o ya presentaban enfermedades previas, con este tiempo se han aumentado y las nuevas, como bien dices, personas que probablemente nunca habían padecido ansiedad o depresión, ahora son este tipo de trastornos que están siendo muy comunes. Pero fíjate que según los psicólogos dicen que se les desarrolla más este tipo de enfermedades o se le ha desarrollado más a la mujer. ¿A qué se debe eso? Sí, se habla de que en la mujer, pero son más que nada enfermedades o relacionadas a la depresión o la ansiedad. Tienen más facilidad o en la historia de la salud mental es más común que en la mujer se desarrolla más o tienen mayor índice de prevalencia dentro de las mujeres. Entonces, también con el confinamiento, pues eso ha aumentado porque escala en el mismo sentido. Claro, y bueno, muchos podríamos pensar que no nos afectó la pandemia, la sobrellevamos, sí tuvimos un poquito de complicación a la hora del confinamiento, pero no es así. Yo creo que todos de alguna manera u otra, en una medida o en otra, fuimos afectados por esta pandemia. ¿Cuáles son esos comportamientos, situaciones que deberíamos de ponerle especial atención para detectar que en efecto tenemos pues algún trauma o algún problema a propósito del COVID-19? Sí, Pedro, mira, yo creo que el principal ahorita que podemos comenzar a ver
es que cuando nos dijeron o nos dieron la oportunidad de poder retomar actividades, todas las personas creímos que iba a ser muy sencillo dar ese paso a retomar nuestra vida normal, vamos a llamarla así, o normalidad. Y resulta que hay personas que no están todavía listas, hay personas que no están preparadas para poder salir y enfrentar esta nueva normalidad. Hay gente que se considera más segura en casa por todavía el temor, como decías, Bere, hace un ratito, a este virus. Entonces, esa sería como una gran característica de poder observar en las personas, el temor que existe todavía en retomar actividades. ¿Y cómo manejar ese pánico? Porque te refieres al pánico y es verdad, o sea, mucha gente incluso lamentablemente falleció, o sea, fue tanto su pánico, ese bombardeo, esa psique que ellos mismos se autoflagearon, ¿no? Claro, Sí, sí, muy sí. importante, la tasa de suicidio se disparó también durante este 2020 a propósito de la pandemia. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera intervención y vamos a platicar con nuestro especialista acerca de cuáles son también esos espacios o rubros que deberíamos de poner especial atención con nuestros familiares y nuestros hijos Especialmente. en los traumas post-pandémicos, pero eso será un poco más adelante. Claro que sí, nos vamos con la cápsula de Jenny Herrera y sus consejos de motivación. Hola amigas y amigos, soy Jenny Herrera. Yo les voy a hablar sobre características de un emprendimiento exitoso y les voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero, pues le preguntaron al presidente de Virgin Group acerca del emprendimiento o cómo lograr un emprendimiento exitoso. Él respondió a la pregunta de la siguiente forma: la única vía para obtener el éxito es el trabajo, lo demás es imaginación. Lo primero para lograr un emprendimiento exitoso es la idea. ¿Cuál va a ser el norte de nuestro proyecto de emprendimiento? Tenemos que suplir una necesidad o cómo vamos a impactar la vida de los demás. Cómo vamos a solucionar un problema a esos consumidores reales o a esos consumidores potenciales o prospectivos. Ese es el punto inicial y más importante. Si no hay la necesidad, crea la necesidad en esos usuarios. El segundo, el plan de negocio. Ya conoces las necesidades, conoces cómo vas a impactar la vida de los demás. Ahora el plan de negocio es ver el plan de acción, conocer tu mercado, conocer cuáles son tu competencia real y tu competencia potencial. Las acciones, las estrategias, los objetivos, los recursos que necesitamos para la consecución de ese proyecto de emprendimiento. Por eso es importante la investigación de mercado, conocer todas las macrovariables externas y las microvariables, es decir, las internas. Registra y proteja su proyecto de emprendimiento. Existen organizaciones en cada uno de los países donde está la marca registrada, porque hay nombres novedosos, interesantes y muchas personas pueden robarle así, aunque suene feo, pueden robarle su idea o el nombre del negocio. Ahora, si usted quiere compartir esa información con otras personas, con otros emprendedores, le recomiendo que se firme un acuerdo de confidencialidad donde no puedan robar su marca, ya su marca esté registrada. Ojo con ese punto, registre su marca o el nombre de su proyecto de emprendimiento. No le tenga miedo a reunirse con emprendedores exitosos, con personas relevantes en el medio en el cual usted se desenvuelve. Esas personas les pueden dar consejos valederos, consejos interesantes que les puede impactar de manera positiva y que en esa reevaluación y en ese repensar usted puede obtener mejores y mayores cosas. Los veo en un próximo video. No se te olvide darle manito arriba, suscribirte, darle like y vamos a seguir haciendo este tipo de tutoriales. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso. Nos encontramos nuevamente con nuestro invitado del día de hoy, Juan José Pizano. Él es psicólogo, especialista en terapia sistemática. Así es que bueno, hemos venido tocando el tema, ¿no?, del día de hoy, que es
esa situación psicológica tras la pandemia, el cómo nos ha afectado no solamente emocionalmente, sino también económicamente, ¿verdad? Y cómo también podemos seguir manejando esta situación. Claro que sí, porque habrá quienes sí pudieron pasar la pandemia confinados sin preocuparse por renta, sin preocuparse por otras cuestiones económicas, pero hay quienes vivimos al día a día. De trabajo también. El impacto psicológico fue bastante fuerte y continúa siendo fuerte. A nivel económico y por ende a nivel psicológico, por las preocupaciones, cómo le voy a hacer para pagar mi coche, cómo le voy a hacer para pagar el mortgage, etcétera. Cómo enfrentar este tipo de, vamos a llamarlo, situaciones o desafíos. Sí, el estrés que producen todas estas causas, consecuencias económicas en todas las personas siempre puede generar un desequilibrio muy grande. Entonces, el cómo enfrentarlo depende mucho de las capacidades propias de cada uno de nosotros, ¿verdad? Habrá personas que tienen la capacidad, hemos escuchado temas como lo que es la resiliencia, que hay personas que tienen esa capacidad de poder desarrollarse o resolver problemas mucho más fácil que otros, y hay personas que se les complica mucho más. Cuando tocamos el tema económico y genera esta parte del estrés, sí se vuelve un tema muy complicado y se vuelve un tema al cual le tenemos que poner mucha atención. ¿Cómo hacerlo? Es importante siempre, yo creo, que tener esta capacidad de nuestros grupos de apoyo, de tener ese contacto con nuestros familiares cercanos, con nuestros amigos, con los cuales podamos quizás en algún momento tener esa cercanía o ese nivel de confianza de poder pedir esa ayuda o ese apoyo que requerimos, porque como tú lo dices, no todas las personas tuvieron la oportunidad de quedarse en casa, ¿verdad? Sí, claro, muchos tuvieron que salir a laborar a pesar de la situación. Claro, a buscarte el día con día, porque pues la pandemia estuvo ahí, pero las cuentas que pagar también. Sí. Entonces, de pronto nos costaría un poco aceptar que necesitamos ayuda. Sí, esa es una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos. Especialmente los latinos. Sí, que no estamos acostumbrados, ¿no?, al psicólogo, porque lo relacionan con el tipo de locura. O sea, mucha falta de información sobre todo. Y como también lo consideran como un tipo de debilidad. Ahí es que, ¿cómo te vas a sentir afectado por eso? Tienes que ser más fuerte, échale ganas. Las personas tienen el derecho de sentirse mal, impactadas especialmente por una pandemia mundial. ¿Cómo nos podemos acercar a una persona para pedir ayuda? Principalmente, ustedes acaban de mencionar la clave, ¿no?, que es romper el estigma. Principalmente existe este estigma sobre la salud mental, sobre la psicología, sobre simplemente el pedir ayuda a alguien más. Pareciera que en nuestras comunidades o nuestra cultura latina es malo pedir ayuda de alguien, no importa cuál sea la necesidad que estás viviendo. Entonces esa es la primera brecha que tendríamos que romper, sería, ok, tengo que reconocer que estoy ante una necesidad contra algo que no puedo resolver por mí mismo, y tengo que buscar ese apoyo, tengo que ir con esas personas, y cuando rompes ese estigma vas a tener la posibilidad de dar el primer paso gigante, que va a ser acudir con una persona o con alguien que te pueda guiar a llegar a un profesional. Y esto tiene que ver también con nuestra cultura machista, el hecho de que no reconozcamos que tenemos, que nos hace falta ayuda emocional, o de pronto pedir ayuda a alguien más, a nuestro vecino, ¿no?, por ejemplo. Sí, como lo decía Pedro, en nuestras culturas latinoamericanas es muy claro el sistema de pensamiento que tenemos, y es muy difícil quitarte de la noche a la mañana algo que fue desarrollándose desde que eres niño, que te lo van inculcando todos los días en casa, y de repente no es tan fácil hacer todo eso a un lado y ahora sí poder tener la apertura y decir, ok, pero tú también tienes la posibilidad de romper ese camino. Está en tus manos el poder hacer ese cambio. Y en contraparte a esta situación, hay quienes sí logran externar, ¿sabes qué? Me siento de tal forma, estoy experimentando ese tipo de pensamientos, y se acercan, vamos a personalizarlo, a uno, y uno es quien no le da la oportunidad o valida esos sentimientos en alguien más, y comienza con la historia de, no, échale ganas, como ya dijimos, no, ¿sabes qué? Sal a correr, o no sé, minimizamos ese tipo de sentimientos cuando podrían ser una alerta muy grande y prevenir cosas tan graves como un suicidio. Sí, también. Sí, muchas veces no tiene la persona la confianza de hablar por el temor a sentirse que va a ser juzgado, porque la otra persona va a hacer juicios de valor, y cuando ya lo haces y la persona te dice con esta idea del echaleganismo se resuelven las cosas,
te das una idea muy grande de que no, ¿verdad? Obviamente hay algo más allá que no se va a resolver únicamente con echarle ganas. Y que fue un grito de ayuda. Exactamente. Y no nos dimos cuenta. Es un grito de ayuda. ¿No? Sí, eso sí. Hay algo que generalmente yo siempre comento que en nuestra cultura, y voy a hablar un poquito de la parte mexicana, nos dicen, por ejemplo, que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos ese encierro de nuestras emociones y por eso no nos expresamos. Afortunadamente, las mujeres son más abiertas en ese sentido, pero para los varones aún todavía culturalmente es más complicado. Eso sí, ¿no? Venimos como con esa estigmatización. Exactamente. Y nos cuesta mucho trabajo expresar, ¿no? Especialmente, como dices, ¿no? Los hombres, nosotros y lo somos vamos más heredando a los niños. Sí, peor. Y justamente en este tenor, en el tenor de la salud mental infantil, nosotros como padres, pues como adultos entendemos qué está pasando en el mundo, ¿no? Más o menos tenemos una idea de que la pandemia aquí y allá. Los niños es muy complicado de pronto que a ellos se les cambie el panorama 360 grados o por completo. ¿Y cómo podemos nosotros como padres detectar que nuestro hijo cambió de comportamiento y que justamente este cambio es originado por la pandemia? Sí, obviamente los niños son como esponjitas y todo lo que está a su alrededor lo absorben muy, muy rápido. Incluso si ellos están escuchando que las personas hablan sobre temas del coronavirus, hablaron sobre temas de pandemia, ellos reciben esa información. Lo que nosotros debemos de tener cuidado es qué tipo de información están recibiendo para poder corregir información y que sea información correcta. ¿Cómo detectamos? Primero, lo hemos dicho anteriormente, ver los cambios o los comportamientos que no son lo que hacían antes, ¿verdad? Cuando un niño está comportándose de manera diferente a como lo hacía antes, entonces es una alerta o es una llamada de atención que podemos identificar. ¿Agresividad? Agresividad, por ejemplo, cambios en sus dinámicas como al sueño, en su alimentación, son cosas que podemos ir identificando. Y especialmente el cómo han sido afectados también por este modelo de educación, ¿no? Que tuvieron que tomar las clases desde casa y el cómo les ha afectado mucho y se han desmotivado totalmente. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa, nos vamos a la cápsula de Adriana Ortiz, que siempre nos trae consejos muy, muy buenos. Así es que regresamos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la enfermedad de este siglo. Me refiero a la depresión. La depresión se considera un trastorno del estado de ánimo que se va a caracterizar por episodios de llanto, de tristeza, de irritabilidad. También incluye algunos trastornos de la conducta alimentaria, como es comer en exceso o dejar de comer, y también trastornos del sueño como padecer insomnio o dormir demasiado. Las causas que ocasionan la depresión son diversas. Podemos encontrar las biológicas, en donde podría haber algunas cuestiones hormonales, bioquímicas o algunos desajustes que requieren de atención médica. Pero también existen aquellas causas a nivel psicológico o emocional, y la principal está relacionada con las pérdidas. En estos momentos hemos tenido pérdidas de gran magnitud y en diferentes áreas. Por ejemplo, pérdidas de vidas humanas que sin duda son de las más complejas, ya que tampoco hemos podido elaborar nuestros rituales para despedirnos de nuestros seres queridos. También hay pérdidas laborales o disminución de los ingresos, incluso también pérdidas de las relaciones de pareja, en donde han aumentado también los casos de divorcio, y algo que nos es común a todos es la pérdida de la libertad de actuar como antes lo hacíamos, pues en las diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo esto ocasiona que una persona se pueda sentir con este estado de ánimo decaído. Hay diferentes niveles de depresión, por ejemplo, la leve, la moderada y la grave. Tenemos que tener especial atención porque justo estos síntomas que acabo de mencionar, si persisten por más de 2 semanas sin disminuir y por el contrario van en aumento, es el momento de que nosotros podamos acudir con los especialistas de la salud mental y también a una revisión médica para que veamos qué está pasando. Las recomendaciones ante la depresión son las siguientes. 1, necesitamos mejorar nuestros hábitos, es decir, comer saludablemente, porque eso también va a fortalecer nuestro sistema inmune y nos va a hacer sentir mejor. También hacer ejercicio nos ayuda a liberar serotonina y endorfina, que están relacionadas con el placer y con el bienestar. Y por último, tenemos que acudir a una revisión
con el psicoanalista y también probablemente con el psiquiatra en caso de que nuestra depresión sea profunda, para evitar que ésta siga en aumento y nos lleve a un desenlace fatal. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos en nuestro tercer y último segmento, ya para darle la conclusión al tema, sin antes agradecerle a Adriana y mandarle un beso desde acá, desde Chicago, que ella nos transmite desde México con estas cápsulas tan nutritivas que ella sabe dar. Así es, muy interesante todo lo que nos tiene que decir. Y vamos a continuar con esta plática porque ya lo decíamos, el COVID, la pandemia nos afectaron no solamente físicamente con miles de decesos en Estados Unidos y el mundo, pero deja toda una estela de traumas, de problemas psicológicos que muchas veces pues no podemos hablar, nos cuesta enfrentar y es mejor encapsularlos y dejarlos ahí, pero que seguramente pues van a tener su consecuencia en algún momento de nuestras vidas. Vamos a situarnos en el momento en el que ya estamos regresando un poco a la antigua normalidad. Ya los gobiernos en diversos puntos también han levantado las restricciones y se está viendo un fenómeno colectivo de este regreso masivo. Sí, parece, ¿no?, como que la gente estaba desesperada y de pronto salen así. Al cine, a los estadios, a comprar exceso de ropa. ¿Cómo podemos detectar que estamos cayendo en ese comportamiento? Ese efecto o fenómeno que están ustedes hablando es debido al confinamiento que vivimos, ¿no? Recuerden que nosotros como personas somos seres sociales y necesitamos de esa interacción, necesitamos obviamente de estar en el contacto con la sociedad. Acá el detalle es la cautela con la que deberíamos de estar haciendo las cosas. Yo creo, y tienen mucha razón cuando hablamos debería de ser un proceso que se debe de ir dando poco a poco, no deberíamos de repente nos dicen, ok, el día de mañana está abierto todo y salimos todos a las calles, querer correr y querer hacer o retomar nuestra vida como era antes o como la llamábamos, como era en la normalidad. Y eso va a ser un proceso difícil. Y es un proceso que no debería ser como tomado tan a la ligera. Pero ¿cómo hacerle entender a la gente? ¿No? Precisamente como dices, nuestro sistema natural es convivir, somos esos seres sociales y estuvimos reprimidos por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se podría manejar, ¿no?, para que de pronto no estemos con esa desesperación, ¿no?, claro, por salir, por convivir, por compartir? Y solamente para agregar a tu pregunta, porque además podría también generarnos la contraparte, agorafobia. De pronto nos vemos, corremos a un lugar muy concurrido y es tan fuerte el shock de haber estado confinados tanto tiempo que de pronto nos vemos con tanta gente a nuestro alrededor y eso crea también mentalmente un conflicto. Entonces, ¿cómo lo podemos ir haciendo paulatinamente? Sí, lo que les decía hace un momento, hay gente que todavía no está preparada, más sin embargo hay gente que está más que preparada y está lista para hacerlo. Yo creo que lo que debemos de hacer es todavía escuchar y obedecer un poco a las instituciones de salud, sus lineamientos que nos van diciendo qué es lo que debemos hacer. Hay lugares en los que a pesar de que los estados o los gobiernos ya tengan menores restricciones, hay lugares donde todavía existen esas restricciones y debemos de ir como obedeciéndolas, respetándolas. En la parte, nosotros como familias, como personas, debemos de pensar un poco en las consecuencias que eso puede tener. Y si hablamos de salud mental, pensar un poco también cada uno de nosotros el efecto que puede tener si nosotros podemos o regresamos o intentamos retomar una vida como era antes, a la que hemos llamado normalidad, pero que obviamente ha cambiado y que va a ser diferente. Porque luego lo tomamos negativamente, ¿no? Sabemos el letrero que aún te tienes que poner la mascarilla, que tienes que tomar ciertas restricciones y te ofendes, ¿no? O sea, te claro, dices, pero ¿cómo? Si ya el gobierno ya dijo que nada de nada. Sí, es también un tema personal. Algunas personas se sienten más cómodas no utilizando el cubrebocas, algunas se sienten psicológicamente o físicamente protegidas o más seguras utilizándolo, y todas estas formas de expresión son válidas. No porque ya se levantaron las restricciones vamos a ir por la vida invalidando el sentimiento de alguien, no, quítate la máscara o no, póntela, ¿no? Sí, es algo un poco complicado cuando se trata de interactuar con el público. Pero además también, hablando de este regreso a las actividades, cuando tenemos en nuestra familia a alguien que no quiere ir a un evento, que ya se levantaron las restricciones, y de pronto la familia planea ir a un picnic
o quieren ir a algún partido de béisbol o lo que una sea, fiesta, pero ¿no? hay un miembro que se ve apático y que no quiere ir sin una razón aparente. Es un síntoma que esa persona no está preparada para ir y para salir, ¿no? Y hay que respetar. Definitivamente, lo principal que tendríamos que hacer es tener esa flexibilidad de respetar si la persona todavía no se siente preparada. Lo que vendría posteriormente sería observar ese comportamiento por cuánto tiempo se sigue dando. Si vemos que han pasado 6 meses y que la persona sigue en ese comportamiento, probablemente ahí vamos a tener que volver a hacer una evaluación nuevamente de pensar si para ese momento es un comportamiento normal o se ha vuelto un comportamiento anormal que está presentando la persona. Pues mira, nada más, porque luego se nos hace fácil levantar la mano, juzgar y decir, ay, eres un aguado, eres un aguafiestas. Y sí. estar atentos, ¿no? Como dices, o sea, ya si pasa en determinado tiempo y sigues con esa actitud o ese tipo de comportamiento es porque algo no está bien, ¿no? En eso, o sea, no verlo como que es un aburrido, ¿no? O sea, no pasarlo Exacto. por alto, ¿no? Más que nada. Sí, exactamente. Perdón, Pedro. Yo creo que ahorita, como traté de decir en el inicio, comienza una crisis que nos va a llevar a una crisis de salud mental. Hay médicos que hablan de que esta salud mental o esta crisis de salud mental va a ser más larga y más duradera que lo que ha sido la etapa del confinamiento por el coronavirus. Se habla que se puede extender de aquí hasta los próximos 10 años. Es lo que vamos a empezar a ver como secuelas en salud mental de todas las personas, que si ustedes se dan cuenta, todos, no hay una sola persona que no haya sido afectado en la salud mental durante todo este tiempo. Claro, porque influyeron muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en la familia, hubo matrimonios que se deshicieron, hubo más conflicto entre los hijos por el encierro, hubo depresión, o sea, tantos temas que sucedieron. Violencia, hubo muchos temas de violencia Claro, intrafamiliar. y yo considero de que aquí la clave es aprender a detectarlos, pero también a buscar ayuda si es el caso, porque como bien lo comenta nuestro especialista, esto no es un tema que se resuelva mañana, va a tomar un tiempo y es justamente un problema para esta generación. Entonces, si usted quiere mentalmente, de alguna manera reconstruir todo esto, tiene que buscar ayuda especializada y qué mejor que hacerlos, con algún psicólogo y buscar también especialistas en este tema. Claro que sí, y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, así es que, bueno, primero que nada te damos las gracias y por último un mensaje que quieras dejar para el público. Bueno, yo creo que lo principal sería prestarle y darle la verdadera importancia a su salud mental. Si las personas o si ustedes ven que algo está siendo diferente o anormal, es buscar la ayuda, romper ese estigma del que veníamos hablando y buscar la atención psicológica y mental que ustedes necesitan. Muchas gracias por todos estos consejos. Sin duda alguna, nuestros televidentes, aquellos que nos acompañan, harán uso de todas estas herramientas para salir adelante de manera psicológica tras la pandemia. Claro que sí, y para mayor información también lo pueden buscar en sus redes sociales como Juan José Pisano, psicólogo, especialista en sistema familiar. Así es. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les esperamos la siguiente semana con otro tema, con otro invitado. Hasta entonces.